Por la opositora Unión Patriótica de Cuba nos llegan las opiniones del pueblo sobre la problemática Cuba-Venezuela, recogidas en imágenes por la exprisionera política María del Carmen Cala Aguilera. ¿Cuáles son los problemas que más te afectan? Uno de los problemas que más me afecta es el comunismo, la falta de derechos que tenemos aquí en Cuba, la falta de libertad, todo eso me afecta. La economía, que no pagan un salario justo para uno trabajar, no aparecen trabajo. La economía que está crítica. Aquí no hay dinero para alimentarse. El medicamento está bastante escaso, porque todo eso, incluso medicamentos que hace Cuba con su política sucia, lo que hacen es sacarlos del país, dicen ellos de que lo donan. Y en la vida real el país es el que sufre eso, que vas al médico y vas un poco gusto que no hay nada para uno tratarse. Los problemas que más nos afectan como ciudadanos son la precariedad y la miseria que nos circundan, miserias morales y materiales. No solo tenemos falta de alimentos, vivienda y otros, sino también falta de derechos y libertades civiles y políticas, como el derecho de asociación, de reunión y de participar en el gobierno de nuestro país. ¿Cuál sería la más efectiva solución? Bueno, una de las soluciones sería cambiar el comunismo por libertad, por derecho. Aquí en Cuba no tenemos derecho. Que paguen un buen salario para uno poder trabajar, que los estudios, que den buenos estudios. Uno va a estudiar y lo que rompe es ropa y zapatos. La solución es que el comunismo de mierda que nos está matando poco a poco acabe de caer, que hayan cambios, derechos humanos que carecemos mucho. Hablamos mucho para el mundo de derechos humanos y aquí no tenemos apenas libertad de expresión. Hablamos y lo que tratan es de silenciarnos, y eso no es así. Yo creo que la solución más efectiva a todas las problemáticas que tenemos en nuestra sociedad sería restituir el hilo democrático en el país y reconocer y respetar todos los derechos humanos. ¿Sabe qué está pasando en Venezuela? El dictador Maduro le está quitando la libertad al pueblo venezolano. Sé que Venezuela está en guerra, pero no sé por qué. En Venezuela lo que está pasando es que Nicolás Maduro es un títere más del comunismo castrista. Hicieron eso mismo con Chávez y este solamente es un discípulo de Chávez que hace lo que actualmente le dice Raúl Castro que haga o deje de hacer. Lo que puedo percibir de Venezuela es un pueblo que lucha por su derecho, por sus libertades y contra de la opresión. ¿Qué opina usted de Nicolás Maduro? No, que es un dictador. Nicolás Maduro es un dictador que quiere mantenerse en el poder a costa del sacrificio del pueblo. ¿Qué usted opina de Juan Guaidó? Que es un conquistador de la libertad venezolana, está enfrentando toda una dictadura. Juan Guaidó es de esos hombres que llevan en sí el decoro de muchos otros, que se levantan con fuerza terrible contra lo que le quitan a los pueblos su libertad y su dignidad. Juan Guaidó es la esperanza de Venezuela ir, porque si siguen como van, lo que van a parar en esto, que en Cuba se le dice periodo especial, allá no sé cómo le pondrán, pero lo que van a acabar es miseria si siguen ahí. Juan Guaidó es la luz de Venezuela para el mañana. ¿Cómo se solucionaría la crisis en Venezuela? La crisis en Venezuela se solucionaría cayéndose el comunismo y entregándole el poder a Guaidó. La crisis en Venezuela se acabaría acabando primeramente con el comunismo y que Nicolás Maduro lo que tiene que ya salir de ahí y darle vida al venezolano, que es el que sufre.
Los venezolanos deberían llegar a un consenso que traiga la paz, la felicidad, el bienestar y la prosperidad. Y creo que Juan Guaidó pudiera ser una alternativa. Lamentable la crítica situación que viven los pueblos cubano y venezolano por la imposición de regímenes totalitarios que son respaldados por países en todo el mundo que se benefician de lo que estos dictadores de turno les roban a estos dos pueblos. Y noten ustedes, amigos que están viendo este su noticiario Lágrimas de Cuba, en cómo estos países de izquierda como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, que implantan una extrema izquierda sobre su pueblo, no dejan más que hambre, miseria, llanto y sufrimiento, y un marcado esclavismo moderno sobre el pueblo que aplastan y asesinan. Y luego venden una imagen al mundo totalmente distorsionada de la realidad de estos pueblos. Los cada día más crecidos azotes del dengue, zika y chikungunya, motivados por la alta proliferación del mosquito Aedes aegypti, más la leptospirosis y el cólera, son una cruda y triste muestra de la falta de programas más efectivos por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en conjunto con el gobierno de La Habana, que a las claras no evidencia querer invertir en medios químicos más efectivos para paliar la crisis que lleva un azote sobre el pueblo por más de 5 años y un saldo de más de 400 fallecidos y una reacción boomerang sobre el pueblo por las continuas pero inefectivas fumigaciones que ha logrado un alto incremento en la población de enfermedades broncorrespiratorias, destacándose las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Continúa cobrando espacios y vidas en Holguín el mosquito Aedes aegypti, mientras el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, en conjunto con el gobierno en la provincia, no toma las necesarias medidas de emergencia y contingencia contra lo que se ha convertido en una amenaza letal para la población, que a la vez no razonan en cuanto al inminente peligro que pasa desapercibido ante las más de 400 vidas cobradas por el azote del dengue y demás patologías asociadas a este mosquito, y donde se suma la leptospirosis por la abundante cantidad de ratas por toda la provincia. El programa establecido por el gobierno y la salud pública en cuanto al control larval deja muestras claras de ineficiencia en cuanto a los químicos empleados, al igual que el programa de fumigación que no cuenta con el nivel de químicos necesario para eliminar estos vectores, dejando total evidencia que la campaña de vectores en toda la provincia no es más que un método de recaudación de fondos para el gobierno por medio de las multas a la población, cuando se conoce que algunos de los macrofactores determinantes para la proliferación del mosquito se determina por desagües obstruidos con desechos, la falta o intermitencia en el abastecimiento de agua con deficiente filtrado y tratamiento, condiciones de vida inadecuadas, pobreza y el inadecuado manejo de desechos líquidos y sólidos por el deficiente servicio de comunales. Lo que traduce todo estos detalles no es más que una enajenación con provechos por parte del gobierno, además que se puede traducir como una manera descarada del gobierno de decrecer la demografía del país, a razón de lo poco que tiene para sustentar a sus supuestos 11 millones de habitantes por su asfixiada política económica. Es notorio el deterioro del sistema de salud que no cuenta con los fondos necesarios para controlar estas epidemias, que prácticamente se han convertido en una muestra evidente que ya el gobierno cubano no tiene los fondos necesarios para costear los gastos que entrañan preservar al pueblo de las enfermedades y sus agentes causales. Las aguas negras y albañales corren por cuadras enteras y los depósitos de desechos sólidos están enclavados con innegable riesgo biológico próximo a las viviendas por semanas enteras y no se toman medidas al respecto. El pueblo inconsciente de la realidad sanitaria que vive solo tiene tiempo para pensar en qué encontrar dentro de los desabastecidos mercados y los caros productos de las tiendas recaudadoras de divisas, inocentes de que la campaña de fumigación dirigida supuestamente para los mosquitos, a la fecha, lo único que ha logrado es una cuantiosa suma de pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que nadie nota, y los gobernantes se hacen los de la vista gorda ante las estadísticas que para nada comentan con el pueblo, y que para colmo muchos son los especialistas de la salud que justifican las causas con un grupo de mentiras bien elaboradas para sus medios oficialistas.
La ineficiente política económica del régimen castrista bajo el rostro de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez queda totalmente estigmatizada por la temeraria crisis que enfrenta el pueblo cubano, por el desabastecimiento que mantiene el régimen de La Habana en los mercados, agromercados y tiendas recaudadoras de divisas de diferentes productos, dicho en sentido global. El desabastecimiento de los mercados y agromercados dispuestos por el gobierno en la provincia de Holguín obligan a la población a comprar sus productos diarios para sus mesas a precios exorbitantes ante un salario que en su mayoría no sobrepasan los 650 pesos moneda nacional. Los llamados supermercados apenas ofertan unos pestilentes productos cárnicos, en muchos casos con notoria descomposición por la deficiente refrigeración. Y las colas y peleas apenas son impedidas por la presencia policial en dichos lugares. En las tiendas recaudadoras de divisas, igual brillan por su ausencia los productos como el pollo, y para colmo, se forman colas fuera de estas tiendas con 1 o 2 días de antelación al día que supuestamente alguien informa que abastecerán de pollo. Algo loco si se tiene en cuenta que en muchos casos el tal pollo nunca llega, pues existen personas que laboran en estas tiendas que se divierten viendo estas colas y falsean la información como entretenimiento. Los productos como desodorante, que son vendidos con la más pésima de las calidades, apenas se encuentran distribuidos en algunas tiendas, como igual lo es el detergente. Las colas apenas se pueden llamar así, pues se forman tumultos de personas en los que solo alcanzan a comprar los productos los que más fuerza o guapería demuestren, o igual los que más trompones o alones de pelos den. Esto solamente es el principio del terrible periodo de hambruna que se tenderá como un manto de miseria sobre el pueblo cubano, que en un tiempo con clásica ironía el dictador Fidel Castro nombró periodo especial. Tremenda barbaridad la de llamarle especial al hambre, la miseria y el sufrimiento de todo un pueblo que por poco muere en la indigencia y la enfermedad. Son muchos los que dicen que no tolerarán otro periodo de hambruna al régimen comunista, pero lo trágico del asunto es que muchos prefieren enfrentarse a los peligros dentro de la selva del Darién en Colombia a enfrentarse a las desgracias de la dictadura castrista bajo el rostro de Díaz-Canel. Y no queda mucho tiempo, en consideración con los acontecimientos internacionales, en que el autollamado gobierno cubano tenga que mostrar sus furias contra el pueblo rebelde por sus hambres y miserias. De eso que no quepan dudas, pues lo conquistado con sangre, con esta será devuelta la libertad. Pues tocan perderse muchas vidas antes que Cuba tenga su libertad. Por lo que ahora corresponde, los mercados continuarán desabastecidos y los gobernantes muy poco o nada tendrán para ofertar, al punto que tendrán que ceder espacios a los cuentapropistas para salvar lo que lleva tiempo perdido, una economía fracasada totalmente disfuncional y asfixiante. La exprisionera política María del Carmen Cala Aguilera, quien es uno de los directivos de la opositora Unión Patriótica de Cuba, nos aporta el siguiente trabajo sobre uno de los problemas que más sufrimientos trae sobre el pueblo cubano, la compleja situación en cuanto a viviendas. La proclamada por Fidel Castro, Revolución de los Humildes, para los humildes y por los humildes, quedó grabada en la tediosa y larga lista negra de fraseologías mentirosas, utilizadas solo para manipular al pueblo tan cargado de sueños y esperanzas, de deseos de bienestar y progreso. Uno de los millones de ejemplos que muestran la lapidación de estas palabras es la inacabable problemática de viviendas en Cuba. En el reparto Villanueva, en el municipio homónimo de la provincia de Holguín, fueron construidas un centenar de viviendas a bajo costo con un periodo de prueba de 5 años, construidas por el Ministerio de la Construcción con el propósito de experimentar en cuanto a construcciones a bajo costo y a la vez para paliar las presiones de las demandas de familias que vivían albergadas o en viviendas destruidas por fenómenos atmosféricos. Las viviendas tienen un tiempo de construcción de 25 años, 2 décadas más después del tiempo previsto para habitarlas con seguridad y garantía. El gobierno tiene años prometiendo la restauración de las viviendas y, como en todo, quedan en las palabras. Los hechos jamás se hacen realidad. Las familias que ocupan estas viviendas viven el constante temor de quedar aplastados a razón del agrietamiento y el debilitamiento de toda la estructura de las viviendas.
Muchos, con mejor solvencia económica, fueron autorizados a demolerlas y reconstruirlas a su gusto, pero en su mayoría los habitantes de esta comunidad cuentan con un solo salario como entrada económica, que no les permite ni en sueños como mínimo repararlas. A escasos 300 metros de estas precarias construcciones se han edificado toda una comunidad de edificios y viviendas que son un lujo, comparado al deplorable estado de la quebrada comunidad a bajo costo, asignadas al personal del MININ, médicos y algunos dirigentes de la provincia. Otros han logrado asignaciones de terreno y materiales en estas áreas para construirlas a su gusto, como es la vivienda de uno de los directivos de Acueducto y Alcantarillado que, amén a los recursos que están bajo su cargo, tienen una vida de comodidades que solo lo proporcionan en este país dos amigos inseparables: corrupción y delito. Entre tanto, las familias que viven en la antigua y casi destruida comunidad construida como prueba a bajo costo se mantienen con el riesgo de morir aplastados bajo un montón de escombros que en un tiempo el gobierno les vendió para solucionar sus antiguos problemas y de paso para que contaran con la lista de los agradecidos a la revolución. Revolución que hoy los olvida, razón por la que ese pueblo hoy los maldice. Y con esta nota nos despedimos de este noticiario Lágrimas de Cuba del día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Continuaremos, por supuesto, más adelante con más informaciones. Un cordial abrazo para ustedes y que tengan un lindo día.